Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Estamos en comunicación con nuestro compañero y amigo Matías Estrasorier del Centro de Estudios Agrarios. Bienvenido, Matías, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda la cosa? Acá la vamos llevando. Y sí. ¿Cómo viene usted por ahí? Bien, tranquilo, acá estamos disfrutando el sol de Buenos Aires, con una semana bastante atareada, interesante, bueno, como nos acostumbra la Argentina, Está bueno. ¿Qué tenemos para conversar en esta semana? Bueno, esta semana desde el Centro de Estudios Agrarios publicamos un informe sobre la soja, el complejo oleaginoso, el principal complejo generador de divisas, que bueno, como se vio en estos últimos 20 días, el acuerdo Massa-Ciarasec dio un resultado por lo menos positivo en lo que era la meta del ingreso de dólares y liquidación de divisas. Ya ingresaron en 20 días lo que tenían pensado, en menos de 20 días, lo que tenían pensado liquidar hasta el 30 de septiembre, más de 5.000 millones de dólares, con lo cual eso muestra la importancia de la soja en nuestra matriz productiva, en la economía argentina, básicamente, al punto de que el principal generador de divisas es el complejo oleaginoso. Este complejo oleaginoso está bueno para que la audiencia entienda. Se ha montado alrededor de lo que es la zona de Santa Fe, alrededor de Rosario, sureste de Córdoba sobre todo. Esa es lo que se denomina la zona núcleo del complejo, porque en ese lugar tiene los mejores rindes, tiene las tierras productivas de mayores rindes, de mayor productividad, tiene una salida al océano Atlántico a través de lo que es la Cuenca del Plata, que eso le da una competitividad global respecto a lo que es Estados Unidos y Brasil, sus dos principales competidores, que tienen los puertos a más de 1.500 kilómetros de distancia de lo que son las tierras más fértiles. Pero además tiene una clara definición política del Estado Nacional, que desde la llegada del peronismo ha invertido hace 70 años, ha dado una gran inversión en lo que es ciencia, tecnología y educación aplicada a lo que es la producción argentina. Y bueno, también se observó desde el año 2002 en adelante, 2003, la llegada de Néstor, la llegada de Cristina, cómo se desarrolló la agroindustria, o sea, sobre todo lo que era la industria que hace aceite de soja y pele de soja. O sea, llegamos a tener hoy tenemos una capacidad instalada de molienda de soja de 65 millones de toneladas. Y en ese punto es importante destacar, porque bueno, en la Argentina desde la llegada de Macri, de que Macri llegó al gobierno, la soja perdió competitividad respecto al maíz, debido a una política de Estado más primarizante de lo que es la agricultura. Recordemos que la soja, casi el 90% se agroindustrializa, mientras el maíz casi en su totalidad se exporta como grano sin agregar valor, y ahí empiezan a estar la diferencia de los dos modelos. Y eso también es importante destacar, que la rentabilidad del maíz para grupos inversores es mayor que la de la soja, o sea, para quien invierte, no para el productor, no para quien va y trabaja la tierra, sino para los inversores, los pools de siembra que uno decide invertir ahí en vez de en un plazo fijo. Tienen una gran rentabilidad en dólares.
Todo esto hace que hablar de la soja y hablar de planificar la siembra respecto a lo que es maíz y hablar de lo que es un proyecto de país tenga una importancia, una relevancia que la necesitamos en este momento en Argentina, porque después de eso hay que discutir es nuestra cadena productiva, nuestro complejo productivo de mayor competitividad global y principal generador de divisas. Sin embargo, está controlado en sus eslabones básicamente de siembra. Hay 10 principales grupos de siembra que tienen capacidad de siembra de más de 80.000 hectáreas. Y los grupos, hay 10 grupos de acopio que tienen la capacidad de acopiar millones de toneladas. Por ejemplo, Cargill tiene 8 millones de toneladas de capacidad de acopio, Bunge tiene 6, 7 millones de toneladas de capacidad de acopio. Y en materia de lo que es exportación, comercio exterior, o sea, tener la estructura de puerto y la estructura para realizar el comercio exterior, las 10 principales empresas se controlan el 90% del comercio exterior, más del 90% del comercio exterior. Y las 5 primeras suelen ser empresas transnacionales como Cargill, Costco, Louis Dreyfus Company, Bunge. Es decir, que tenemos nuestro principal complejo agroindustrial en manos de 20 grupos empresarios, en manos y con un rol muy importante de empresas transnacionales. Y en ese contexto, con el Estado, actualmente el Estado básicamente interviene en la alícuota del cobro de derecho a exportación, pero pudiendo tener potencialmente una presencia más inteligente, más competitiva en el sector, donde pueda distribuir, donde le permitiría distribuir y las riquezas que este complejo genera, que reitero, lo genera porque las tierras donde se asientan son tierras de mucha fertilidad, las mejores tierras de la Argentina, porque tiene una salida al Océano Atlántico que le da reducción de costo de transporte, y porque hay un sistema de conocimiento de punta entre lo que son las instituciones como INTA, CONICET, INTI, SENASA, etcétera, y la educación pública, la educación argentina, que es maravillosa. Entonces, esa tríada que le da a este complejo una competitividad global tiene mucho que ver con lo que es el conjunto social de la Argentina. No es que eso lo produce mágicamente 2 empresarios. Es llamativo el alto nivel de concentración, ¿no? Y este proceso de primarización, digo, ¿vos crees cuánto tiempo crees que este proceso de primarización que se sucedió podría llegar a empezarse a revertir? No, eso básicamente, a ver, hay 2 cosas ahí. Sí. Una es el proceso de reprimarización que llevó adelante Mauricio Macri al quitarle los derechos de exportación al maíz y mantenérselo a la soja. Eso, bueno, es para otro programa, para discutir cómo el sistema financiero, cómo el sector financiero utiliza el sector productivo y cómo el maíz tiene un proceso de ganancia en lo que son los inversores mayor al de la soja, casi el doble de la soja. Eso es lo que Macri empujó, eso es lo que el macrismo empujó, en detrimento de el sector agroindustrial, que hoy el Consejo Agroindustrial Argentino básicamente está jugando del lado del frente de todos, porque Macri no fue bueno el gobierno de Macri para este sector. Claro.
Y por otro lado, vos me preguntás el tiempo, y el tiempo básicamente es una variante que va de la mano de las decisiones políticas. O sea, el tiempo va de la mano de decidir políticamente qué hacer y a qué intereses golpear y a qué intereses defender. Entonces, hoy muchas veces te dicen no se puede, y nosotros decimos que la política es el arte de hacer lo posible necesario, como decía Néstor, lo imposible inevitable, decía Néstor. Sí. Y básicamente yo no creo en los funcionarios que dicen no se puede. Se puede. Hay que dar la disputa política, hay que dar la lucha política. Miren y me voy del agro, Dale. miren si no se pueden hacer cosas cuando vos ves cómo nos golpea la derecha. Cómo nos golpea la derecha. La derecha puede hacerlo porque tiene poder. O sea, puede hacer lo que hizo con Cristina, que es atroz, o sea, antidemocrático, anticonstitucional, rompe todas las normas y todas las pautas y los pactos que la República Argentina tiene hacia adentro de la sociedad. O sea, no le importó nada, fue una decisión política de la derecha, es una decisión política golpear a nuestra compañera Coraje, a nuestra compañera Cristina, y la golpea. Sí. Entonces cuando los funcionarios compañeros nos dicen no se puede, y así no querés, o si no se puede, empecemos a hacer lo imposible, inevitable, como decía Néstor, y construyamos el poder hacerlo, porque a ver, los tiempos es una variable que le corre y que le golpea Hola. Dice no tengo tiempo. El laburante no tiene tiempo porque tiene su fuerza de trabajo y su tiempo de trabajo dispuesto, o sea, puesto obligadamente en pos de generarle valor al capitalista, a los grandes grupos empresarios. Eso no tienen tiempo, y en eso nosotros debemos ser claros, decir vamos por las decisiones políticas para que esos tiempos estén. Claro. Y ahí me parece fundamental que la Argentina intervenga inteligentemente, el Estado intervenga inteligentemente, compitiendo en el sector cerealero y oleaginoso, como lo hace China. Claro. Como lo hace China. China en el 2008 tomó una fuerte decisión política de avanzar en materia agroalimentaria y colocó su banco de agricultura chino a la vanguardia de lo que era el financiamiento de los productores. Sí. Empezó su tarea de adquirir y fortalecer su empresa estatal de comercio exterior, COFCO, comprando Nidera, comprando Noble Agri, y de esa manera competirle a Cargill. O sea, pues me van a decir, no, que COFCO es comunista, que COFCO compite con Cargill. Claro. O sea, yo quiero una YPF Agro Argentina que compita con Cargill. Claro, totalmente. Los chinos le metieron toda la inversión al adquirir Syngenta por su empresa ChemChina. Eso es así, y ahí metieron su inversión en tecnología de punta para la producción agroalimentaria. Entonces, cuando a mí me dicen no se puede, sí se puede, hay que tener decisión política. Sí, realmente que sí, digo. Además, digo, el mito de que China es comunista, me parece que la ruta de la seda demuestra que China es capitalista, digamos. Para mí es peronista China, ¿qué querés que te diga? El otro día lo dijo Cristina, dice, cuando dijo China hoy es el Partido Comunista Chino conduciendo el capitalismo, y eso es peronismo puro. Claro, y eso es peronismo puro, ¿viste? Decir, bueno,
cómo incido en el Estado para conducir el capital. Totalmente. O sea, cómo lo conduzco en pos de decir, o se hace una revolución total como la que decía Lenin y Trotsky, Sí, global, o el capitalismo ya es global. O sea, totalmente. ya se globalizó el sistema capitalista. Entonces, ¿cómo lo conducimos? Y bueno, China me parece que es peronista, para mí Chao. va por ahí. Esperá que de acá le están haciendo señas. No, Bueno. lo escucho y se me hace agua la boca, ¿no? Porque no podía dejar de recordar cuando algunos jóvenes trotskistas van a verlo a Mao y le dicen, nosotros somos la Argentina. Ah, ustedes son peronistas, no, somos trotskistas. Ah, qué cagada, porque si yo fuera argentino sería peronista. Y bueno, sí, tal cual pasa esos desvíos. A la pequeña burguesía no suele pasar esos desviacionismos teóricos e intelectuales, pero bueno, eso la mejor receta es ponerse los pies en el barro, llegar al barrio, llegar hasta con los productores. La semana pasada estuvimos en Uspallata, Sí, en el comienzo de la veranada, que es un proceso de transhumancia donde los productores llevan su ganado, en este caso eran vacas, a veces son chivas, pero de las dos especies se hacen, sí. a comer los pastos de los valles de la cordillera, porque en el verano rebrotan esas pasturas y de esa manera le permiten descansar a los campos de invierno para volver a retomar un poco de pastura. Y ahí hay un trabajo que venimos haciendo el equipo del Centro de Estudio Agrario con el compañero Luca Aguilera a la cabeza, Laureano Sosa, Maximiliano Londero, algunos de los compañeros, María Rizzo, Noelia Pizarro, Emilia Cirico, para nombrar a algunos. Me voy a olvidar de algunos, me van a matar después. Bueno, pero Bueno, un laburazo que vienen haciendo cotidianamente. Y bueno, el sábado pasado se dio un comienzo de verana, porque es las primeras grupos que suben, y lo que estamos proyectando y laburando ahí es tecnología de punta. Llevamos nuestro equipo nuestro ecógrafo para hacer inseminación a tiempo fijo, detectar preñeces en la vaca. Llevamos nuestro termo de inseminación, con genética de punta, con toro, semen de toro bueno. Llevamos a veterinarios que les revisan los caballos con el equipo de rayos, y hacemos todo un proceso de articulación público-privada, porque también el SENASA hizo los sangrados, lo que es la Secretaría de Agricultura, y claramente, bueno, con todo esto que nació. Mirá vos, le voy a contar esta anécdota, no sé si tenemos tiempo, pero les cuento la anécdota porque los productores nos contaban. Uno de los productores de la asociación, que en ese momento tenía 30 socios, sí. le mandó un mensaje por Facebook a Anabel Fernández Sagasti y dijo, yo le mando y veo que me contesta. Y Anabel le dijo, claro que sí, yo te voy a mandar los compañeros territoriales, y empezamos ahí. Vayan a visitar a estos productores y empezamos ahí. O sea, mirá lo maravilloso. Hoy los productores eso tienen más de 60 personas asociadas. ¿Por qué? Porque vieron que cuando ellos se organizaron y le demandaron a la política les respondió, llegó y empezaron a concretar cosas. Entonces la articulación pública-privada del centro de estudio, de la política con Anabel Fernández Sagasti a la cabeza, del Estado con lo que es el SENASA llegando y agricultura familiar, el ministerio, la subsecretaría de Agropyme, llegaron todos. Y es más, el sábado fue la presidenta del SENASA, el regional del SENASA, la diputada nacional Marisuceda, los diputados provinciales, los senadores provinciales, fue la subsecretaria de Agropyme, el director nacional de Agropyme.
sea, una fiesta Claro. donde los productores estaban felices porque nunca ni el intendente de ese lugar los va a ver. Y ahí es donde se consolida el concepto que Perón nos decía de comunidad organizada. Estado, política, asociaciones, centro de estudio, y todo veterinarios privados, o sea, veterinarios privados que fueron a dar su aporte. Y esa comunidad organizada está planificando y accionando hoy para hacer que las vacas de Uspallata se proyecten en engordarse en Uspallata, faenarse en Uspallata y comercializarse en Uspallata, es decir, reducir todo lo que sea los costos de logística y transporte innecesarios y el impacto ambiental que se genera. Claro, las intermediaciones. Sí, exactamente. Bueno. Exactamente. La verdad que muchísimas gracias por todo lo que usted ha aportado hoy. La verdad que hablamos de ese yuyo que no servía para nada, decía alguno por ahí, pero Tal cual. y hablamos de comunidad organizada. Y hablamos Claro. del coraje de nuestros conductores, hablamos de todo. Hoy le pegamos una repasadita a todo. Solo nos falta hablar de fútbol, ¿no? Y esta noche juega Talleres con River, así que mañana hablamos. Bueno, Bueno, bárbaro. Bueno. Quedamos así. Bueno, un abrazo, No, Mati. un abrazo. Abrazo Chau, grande, Mati. Luego. Chao. Ancla. Agencia de noticias clandestina. Para romper con el bloqueo de la información.